Hola, ¿qué tal, Iglesia NAN? ¿Cómo están? Muy buenos días. En serio, estamos contentos de verles nuevamente aquí en casa, y si tú vienes por primera o segunda vez, déjame decirte que Dios ha preparado un mensaje poderoso para tu vida. Y si definitivamente hablamos de poder, no podemos dejar de mencionar todo lo que hemos vivido a lo largo de esta pandemia. Dejamos de tener a los hijos en el colegio o en la universidad y pasaron a estar en casa, sobre todo los más pequeños. Por ahí tienes un nieto, un sobrinito, un hermanito, un hijo, y ahora está en casa. Correcto. Y estoy seguro que como no ha tenido un lugar donde jugar, ha agarrado de su casa como si fuera todo su patio de colegio. Entonces, no sé si te ha pasado, pero yo he visto muchas familias que han tenido que renovar muchos aspectos del hogar porque se ha roto algo. Y es como que la armonía ya no está completa. Como lo que estamos viendo el día de hoy también, que tenemos una nueva escenografía que está completamente espectacular y le da otro ambiente. Y creo que esto va muy de la mano con lo que nosotros podemos estar pasando en el día a día. No sé si el día de hoy has venido con algún tema familiar, matrimonial, amical, que está roto en tu vida. Pero el día de hoy quiero compartirte un secreto divino para la unidad. Al leer los evangelios, nosotros encontramos a un grupo de discípulos que siempre acompañaba a Jesús. Y si bien ellos podían hacer milagros, sanidades, prodigios, también cometían muchos errores. Constantemente se tiraban dedo y trataban de ver quién era mejor que el otro. O inclusive le preguntaban a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a aquella persona que a mí me hizo daño? Y puede parecer una actitud muy infantil, como el ejemplo de la introducción de este mensaje. Sin embargo, cuando nosotros somos conscientes de a quién estamos sirviendo, a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, también nos damos cuenta de que muchas veces podemos cometer actitudes infantiles. ¿Por qué? Porque podemos tener a una persona caminando con nosotros y todavía le podemos guardar una ofensa, le podemos guardar un rencor, podemos tener murmuración o simplemente proyectar malos pensamientos que pensamos nadie los va a escuchar. Sin embargo, están generando algo negativo dentro de nuestro corazón. Y hay algo que empieza por romperse. Y definitivamente yo me pregunto, ¿seremos mejores que esos discípulos? Yo creo que estamos muchas veces en la misma posición. Y pensando en ello, Jesús hizo una oración muy importante, casi al finalizar el libro de Juan. Juan capítulo 17, versículo 21 dice lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que Jesús está diciendo es que la unidad no es un asunto trivial. La unidad es un asunto importante, sobre todo en estos tiempos. Considero de que la iglesia tiene el mensaje más poderoso para poder transformar todo lo que está a su alrededor. Sin embargo, este mensaje poderoso muchas veces se ve eclipsado, correcto, por situaciones de matrimonios destruidos, amistades que no llegan a estar consolidadas, relaciones de trabajo que no están afianzándose, comunidades en conflicto. Y es allí donde ese mensaje poderoso poco a poco pierde autoridad. Cuando yo leo esta oración en el capítulo 17 de Juan, entiendo que Jesús quiere instaurar una autoridad en unidad, pero no como la conocemos hasta ahora, sino que es una autoridad más que terrenal, es una autoridad divina. Porque si te das cuenta, en este modelo de oración, Jesús está diciendo ser uno como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. El Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Espíritu Santo, el Espíritu Santo honra al Padre. Ninguno quiere servirse de poder, más bien todos quieren servir. Y ese es el secreto de la unidad. Pero para que Jesús pueda llegar a esta oración, hubo un acto que Él quiso hacer. Lo pensó y dijo, no solamente voy a decir cosas, quiero generar un acto que pueda ser un antes y un después en la vida de esos discípulos.
Y ese acto lo encontramos en un suceso que estoy seguro que quizás tú en casa has visto o tienes un cuadro de ello, que es la última cena. Jesús quería hacer algo inolvidable aquí. Juan capítulo 13, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla sobre la cual estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le respondió, no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Pero Jesús respondió, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y bien dicen porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Déjame ponerte un poco en contexto. En la cultura hebrea, no es como ahora que nosotros tenemos un calzado, zapatos o zapatillas en los cuales podemos andar libremente, sino que ellos andaban en sandalias. Y no era como ahora que tenemos un metropolitano, que tenemos un tren, sino que recorrían largas jornadas, largos kilómetros y lo hacían a sandalias. Si es que tenían algo de dinero, podían recorrerlo en burro o en algún animal de carga, por lo que recorrían jornadas de trabajo de día y de noche, sobre una superficie limpia o quizás sobre el barro. Y esos pies, déjame decirte que terminaban completamente horribles. Y cuando termina una larga jornada de trabajo, ¿qué quieres hacer tú? Llegar a un lugar y ponerte a descansar. ¿Y qué hacían ellos en esa época? No había televisión. Entonces lo que hacían era ponerse en un ambiente como una mesa. Pero no es la mesa que tú puedes tener en tu hogar en esta mañana, sino que es una mesa un poco más pequeña, que no tenía sillas a su alrededor, sino que tenía cojines, los cuales ayudaban a las personas a que se pudieran recostar, por lo cual los pies se levantaban un poco y en muchas ocasiones esos pies estaban casi al mismo nivel del rostro, por lo que la situación era terrible. Así que si tú querías compartir la mesa con alguien en esos tiempos, tenías que asegurarte que esos pies estuvieran limpios. Entonces, ¿qué hacían para poder comer? Sobre todo en los lugares de mucha opulencia. Había un esclavo que estaba preparado y era el esclavo de menor rango, el cual le lavaba los pies a los comensales, porque el dueño de la casa ni por acá podía imaginar que él tenía que lavarle los pies a las personas. Eso era considerado algo de humillación, porque consideraban lavar los pies como algo completamente denigrante. Y en esa última cena, sentados a la mesa, había muchos discípulos con los pies sucios. Y no había ningún esclavo dispuesto a lavarle los pies. Y muchos de ellos se pensaban mal unos de los otros, se cuestionaban durante el camino. Y muchos de ellos olvidaban cuál era su identidad. Pero en esa mesa estaba Jesús, quien conocía realmente quién era. Y no tenía problema en tomar la iniciativa, porque lo que para muchos parece humillante, para Jesús es un honor y un acto de servicio. Lo que hizo Jesús a continuación fue ponerse de pie, quitarse
correcto su manto de rabino, ponerse esa toalla a su cintura, preparar un poco de agua y empezar a lavar los pies de los discípulos. Esta escena fue una escena que generó mucha tensión en el ambiente y los discípulos estaban mirando unos a los otros y decían, ¿qué está haciendo Jesús? Si se supone que esta tarea es la tarea encomendada a un esclavo. Y lo más razonable en ese momento fue que alguien tomara la voz y dijera, esto no está bien. Y mirándose los discípulos los unos a los otros fue en donde Pedro tomó la voz y dijo, Maestro, creo que tú no debes lavarnos los pies a nosotros, porque está muy fuera de protocolo. Y todos en esa cena probablemente pensaron que Jesús respondería, muy bien Pedro, tienes razón, creo que me distraje un poco, por lo tanto, no lo voy a hacer y más bien ustedes tendrían que hacerlo a mí, porque yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Jesús mira a Pedro y le dice, si yo no te lavo los pies, entonces tú no tendrás parte conmigo. Y creo que detrás de esta revelación hay algo muy importante, porque Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, yo quiero lavarte los pies para poder construir una plataforma que nos permite estar unidos. Quiero lavarte los pies porque quiero dejarte un recuerdo maravilloso de la unidad, que no se trata de que ustedes van a venir a ser servidos, sino que tienen que darse cuenta, que tienen que tener un corazón como de un hermano menor para poder servirse los unos a los otros, porque esto nos va a unir y vamos a ser uno. Y déjame decirte algo, si había un grupo difícil en ese momento de unir, eran esos discípulos. Habían personas de distintas ideologías, de distintas tiendas políticas, de distintas lecturas de la sociedad, de distintos intereses. Así como quizás hay en casa. Por ejemplo, a mí me gusta bastante el invierno porque me permite estar tranquilo y no despertarme de madrugada en verano. A mi esposa le encanta el verano porque se levanta y está súper activa y quiere hacer todas sus cosas. Ahí en casa quizás hay alguien que ama mucho al Real Madrid. Y después de estos últimos días, quizás en casa ya no hay alguien que ama más al Barcelona, sino al PSG. Y se quiere comprar su camiseta y quiere estar allí apoyando al astro argentino. Había mucha diversidad en ese lugar, como el que podemos ver inclusive ahora en las redes sociales. Sin embargo, Jesús no esperó a que la unidad surgiera. Jesús provocó la unidad. Jesús se convirtió en un catalizador de una unidad aparentemente imposible, lavando los pies de los discípulos. Porque la unidad no es una idea, la unidad no es una filosofía, la unidad no es un estilo de vida, sino que la unidad es la manera de ver a las personas desde una perspectiva de servicio. No de arriba, desde una posición de autoridad, sino desde abajo, desde una posición de vulnerabilidad. Porque cuando tú le vas a lavar los pies a una persona, tienes que inclinarte un poco y poder tomar esa suciedad para poder servirles de tal manera que conviertes la humillación en honra. Y para que Jesús pueda lavar los pies de los discípulos, hizo básicamente 3 cosas. En primer lugar, se inclinó frente al otro. Inclinarse es un acto de humillación. Creo que no hay algo más difícil que poder inclinarse con unas rodillas hinchadas. Definitivamente más difícil que eso es inclinarse con un corazón orgullosamente hinchado. Nuestro orgullo, es el mayor enemigo de la unidad. Jesús se quitó su manto de rabí, se puso la toalla y empezó a servir a las personas porque Él sabía quién era. Y aún así, recibiendo todas las cosas del Padre, Él sabía que su identidad estaba en lo que Dios ya había dicho de Él. Sabía que era el Rey del universo, pero no tenía problema en mostrarse como el hermano pequeño. Porque cuando tú sabes quién eres, no tienes necesidad de estar fingiendo nada. En cambio, cuando tú no sabes quién eres, tienes necesidad de fingir.
Y déjame decirte algo, el orgullo puede destrozar aquello que más amas. Y creo también que es más fácil inclusive inclinarse y humillarse delante de un extraño que delante de una persona de la cual conoces. Porque esa persona a la cual conoces sabe tus luchas, sabe lo que estás pasando, sabe con qué cosas tienes conflicto todavía, por más que quizás ante los demás, inclusive en redes sociales, pueda parecer que todo está bien. Y lo que sucede, mi amigo, amiga, es que en el reino de Dios, más importante que tener la razón es tener amor. Más importante que ganar muchas veces es perder, porque en el reino de los cielos el que se humilla será enaltecido. Cuando tú tienes esa disposición de corazón de humillarte, es porque tú sabes realmente quién eres y no tienes temor a lo que pueda suceder más adelante, porque el Rey de Reyes te está sosteniendo. ¿Sabes realmente quién eres? Segundo punto, ver correctamente la suciedad del otro. Jesús vio esa suciedad en los pies de los discípulos y les dijo: si es que yo no les limpio los pies a ustedes, no podrán gozar de la unidad conmigo. Y Pedro pensó, correcto, en que había algo más fuerte detrás de eso, y por eso añadió, no solo los pies, sino de los pies a la cabeza. Y Jesús le responde, ya estás limpio, solo necesitas que te lave los pies. Pero Jesús le decía a Pedro, Pedro, tus pies están sucios por el camino, pero esa no debe ser la condición de tu corazón. Hay polvo en tus pies, pero no dejes que esa suciedad determine lo que tú ya eres, ni que vaya en contra de lo que Dios ya dice de ti. Qué diferente es Jesús. Su sangre nos limpia de todo pecado y sin embargo, Él jamás se va a sentar en una posición de cuestionar y de juzgar. Él puede limpiar tu suciedad. Sin embargo, te recuerda con un corazón de amor y de servicio que tú eres más que tu suciedad, que el milagro de tu vida no está necesariamente en la suciedad de tus pies. El milagro de tu vida no es limpiar tus pies, es que tú puedas conocer el estado de tu corazón conforme a lo que dice Jesús. Porque muchas veces estamos avanzando en esta vida, conocemos del Señor y empezamos a poder tener miradas que no deberíamos haber hecho, empezamos a pronunciar palabras que no deberíamos haber pronunciado, empezamos a tener pensamientos que no deberíamos haber tenido. Y es allí donde viene la condenación, que viene siendo en este caso como ensuciarse los pies. Pero qué diferente es el corazón de Jesús, porque mientras Jesús limpiaba los pies de Pedro, estaba también viendo su corazón y Él conocía su corazón y no lo juzgó. Muchas personas ven los pies sucios de otros y quieren emitir un juicio y quieren condenar. Pero si el Maestro, el Rey de Reyes, lavó tus pies y no te condenó, no dejes que otras voces de condenación interfieran en los pasos de fe, con los pies limpios que Jesús quiere traer por tu vida, impidan a que tú alcances tu propósito. Cuando una persona te habla con amor, te mira a los ojos, se pone en una situación de vulnerabilidad y te dice, tú eres más que unos sucios pies. Entonces todas las fortalezas que tú has levantado hasta ese momento se derrumban. Y tú puedes decir que la vulnerabilidad, acompañada del poder de Dios, puede atravesar el corazón más duro. Y eso es lo que significa lavar los pies. Dios no nos ha llamado a ser críticos de pies sucios, sino lavadores de pies. Y finalmente, Jesús hizo algo. Jesús derramó gracia. Jesús, en una posición de vulnerabilidad, con esa toalla de esclavo, procedió a lavar los pies de los discípulos. Y no solamente estaba lavando los pies, Jesús estaba derramando gracia, porque aquellos pies que Jesús estaba lavando eran los pies que momentos después lo iban a traicionar. ¿Tú crees que a Jesús se le escapaban las cosas?
A mi maestro no se le escapa nada. Mi maestro sabe cómo van a acabar las cosas. Mi maestro sabe cuál es mi propósito. Mi maestro sabe cuál es mi destino. Y por supuesto, Jesús sabía lo que iba a suceder después de esa noche. ¿Cuál es tu actitud cuando tienes una situación de traición? Cuando tienes una situación complicada. ¿Juzgas el corazón de las personas? ¿O quieres ser como Jesús, que quieres lavarle los pies en medio de su suciedad? Lo que Jesús hizo fue lo segundo. Entre ellos había una persona que se llamaba Pedro, que le dijo: Señor, yo estaré contigo todo el tiempo. Y Jesús le dijo: Pedro, antes que cante el gallo esta noche, tú me negarás 3 veces. Y aún así, ¿sabes qué hace Jesús con la gente que lo traiciona? Se quita su túnica de rabí, se pone su toalla, se pone en una posición de vulnerabilidad y les lava los pies, derramando gracia. Permite que la gracia que vas a derramar sobre las personas pueda cubrir también sus errores futuros. En esa reunión también está una persona que era Judas. Judas lo traicionó por 30 estúpidas monedas de plata. ¿Qué haces cuando una persona te va a traicionar, al igual que cuando una persona te mintió? ¿Qué haría Jesús? Jesús se quitaría su túnica, se pondría una toalla de esclavo, le lavaría los pies. Y mientras le lava los pies, quizás diría un diálogo como el que sigue. Yo conozco lo que has estado pasando, conozco quizás lo que está por venir, y de hecho sí lo conozco, pero yo hasta el final te voy a dar mi amor incondicional, pase lo que pase, porque yo no he venido a condenar el mundo, yo he venido a salvarlo. Y quiero que te acuerdes de esto, porque te vas a pasar por muchas cosas. Sin embargo, no habrá nada más poderoso que poder restaurar aquello que estaba roto por medio de la unidad. Jesús lava los pies, vierte gracia y permite que la gente siga corriendo su propósito. No juzgues y vierte gracia para los errores del futuro. Eso es un asunto de credibilidad. Y si en esta mañana tú estás cargando con una relación rota, tú estás cargando con problemas en tu matrimonio, en tu familia, y necesitas que Jesús te lave los pies y mire simplemente tu corazón, lo pueda restaurar y pueda darte esa identidad que solamente el Padre da, quiero que hagas esta oración conmigo. Repite después de mí. Señor Jesús, te agradezco por lavarme los pies. Mira mi corazón y renuévalo. Hazme una nueva criatura. Sálvame, Señor, y ayúdame a encontrar mi propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esto, déjanos por favor tu comentario en la caja de chat, acá en la ventana, o escríbenos un inbox, o también avísale a la persona que te invitó, porque eso va a ser de demasiada bendición para tu vida. Queremos ayudarte en tu primer paso y darte la bienvenida a la familia de la fe. Y recuerda, hay poder en la vulnerabilidad y el servicio de la mano del Señor. Muchas gracias.